Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al telediario de Al24 News. El presidente ruso Vladimir Putin anuncia prohibir el suministro de petróleo ruso a los países que aplicaron el tope de su precio. La tensión vuelve a subir entre Serbia y Kosovo tras un tiroteo. Las autoridades serbias anuncian enviar efectivos a su frontera con Kosovo. Y el mandatario estadounidense Joe Biden declara el estado de emergencia en Nueva York debido a la tempestad de frío Elliott que paralizó varios estados del país. Muy buenas a todos. Argel alberga a partir de hoy los trabajos del Coloquio Nacional sobre el difunto presidente Houari Boumediene, bajo el lema Houari Boumediene, un hombre de Estado con la determinación de una nación. Este coloquio, organizado por el Ministerio de los Excombatientes bajo el alto patrocinio del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, permite evocar la experiencia pionera del difunto presidente entre el contexto histórico y las dimensiones futuras. En una locución pronunciada en apertura de las labores del coloquio, el ministro de los excombatientes ha afirmado que la era del difunto presidente Houari Boumediene constituye una brillante página de edificación y de construcción, subrayando que el expresidente sentó las bases del Estado de las instituciones. Y como decíamos, Argelia conmemora pues hoy el 44º aniversario de la desaparición del expresidente Houari Boumediene, ocasión para abordar el recorrido de este hombre dotado de un talento de líder y una visión prospectiva que le permitieron retar los desafíos y apoyar las causas justas a través del mundo. Detalles con Kahina Mansari. Houari Boumediene, de su verdadero nombre Mohamed Boukhrouba, era expresidente de Argelia y el segundo presidente después de la independencia. Nació en un pueblecito de la provincia de Guelma, extremo oeste de Argelia. Muy joven rechazó la ocupación francesa, adhiriendo al movimiento nacionalista. Dotado de un sentido meticuloso para la organización, un nacionalismo excepcional y un perfil marcado por una fuerza de carácter fuera de lo común, había asumido numerosos e importantes responsabilidades y cargos durante la Guerra de Liberación Nacional. Después de la independencia de Argelia, Boumediene tomó las riendas del poder con una voluntad de desarrollar al país a través de una nueva política basada en una reorientación en beneficio de los agricultores y de las masas laboriosas, librando una guerra sin piedad contra las ilegalidades sociales y los defectos heredados de la época colonial. Después de la recuperación de la soberanía política, la época de Boumediene fue marcada por la consolidación de la soberanía económica de Argelia con la nacionalización de las minas, de los bancos y los seguros y luego de los hidrocarburos, calificada por los historiadores como una segunda independencia para Argelia. Boumediene se impuso como un verdadero líder del tercer mundo en la lucha por un orden equitativo entre las naciones del norte y del sur. Bajo la conducta del difunto, Argelia se convirtió en meca de los revolucionarios y de los hombres libres. Houari Boumediene apoyó de manera activa a los movimientos de liberación de África, de Asia y de América Latina. A su frente, la cuestión palestina con su famosa frase «Estoy con Palestina en todas las circunstancias». En Oriente Medio, al menos 22 palestinos han sido detenidos hoy en Cisjordania, ocupada por la entidad sionista, que registró también los locales del club de fútbol de Siwad en Ramallah. Según la radio Voz de Palestina, el ejército sionista lanzó una campaña de arrestos en la madrugada centrada en la ciudad de Siwad, al norte de la ciudad de Ramallah. Y en el mismo orden de ideas para los palestinos, el año 2022 fue siniestro y doloroso, según ha declarado el primer ministro palestino Mohammad Shtaya, afirmando que la entidad sionista ha intensificado en 2022 su violencia contra los palestinos en todos los ámbitos. Kahina Mansri nos amplía la información.
Más de 220 palestinos cayeron en mártires y 832 edificios fueron demolidos por la entidad sionista en 2022, es lo que ha declarado hoy el primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh durante un consejo de ministros. El primer ministro palestino agregó que el año 2022 fue un año de dolores para los palestinos, en el que resultaron heridos también 9.000 palestinos y 6.500 fueron arrestados por la ocupación sionista. A nivel económico, Shtayyeh declaró que Palestina estuvo confrontada a crisis complejas. En este sentido, la economía palestina y sus presupuestos financieros sufrieron debido en particular a la importante caída de la ayuda internacional y a los impuestos aplicados por la ocupación a Palestina. Por otra parte, Shtayyeh declaró que el paro sigue elevado en la Franja de Gaza debido al bloqueo sionista, oscilando en el 46.6%. El jefe del Ejecutivo palestino expresó al final su deseo para que el flujo de ayuda internacional, en particular procedente de los países árabes, se reanudase para que Palestina pudiera superar esta etapa difícil. Cuestión saharaui ahora. Las madres de los 15 desaparecidos saharauis solicitaron arrojar luz sobre las circunstancias del secuestro de sus hijos por parte del ocupante marroquí y su detención en lugares secretos, según ha informado la agencia de prensa saharaui. La misma fuente ha agregado que las madres de los desaparecidos exhortaron a las organizaciones humanitarias españolas a ayudarlas para descubrir la realidad de sus detenciones. El Comité de las Familias de los 15 saharauis desaparecidos reitera que la ocupación marroquí tiene la entera responsabilidad sobre el futuro de sus hijos y solicita que se les explique su paradero, así como el de todos los saharauis víctimas de los arrestos forzosos desde la ocupación marroquí del Sáhara Occidental en 1975. El escándalo Maroc-Gate sigue dando por hablar al respecto. El ex emisario de la ONU para el Sáhara Occidental, Francesco Bastagli, afirmó que el lobby ante las organizaciones internacionales, particularmente la Unión Europea, constituye una antigua tradición en el régimen marroquí que se apoya en un grupo de amigos bien estructurados que gravitan alrededor del Parlamento Europeo. El ex diplomático europeo se expresaba en una emisión estadounidense dedicada al escándalo de corrupción que sacude el Parlamento Europeo, y en el ámbito económico, el diplomático precisó que el lobby de los amigos de Marruecos es extremadamente importante, recordando que Rabat intentó varias veces incluir el territorio ocupado del Sáhara Occidental en sus acuerdos agrícolas y de pesca con la Unión Europea. En Rusia, el presidente Vladimir Putin ha firmado hoy el decreto que prohíbe la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso impuesto por los países del G7, la Unión Europea y Australia. En virtud de este decreto, que entra en vigor el 1 de febrero de 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio del mismo año, Moscú dejará de vender crudo a las naciones que se han sumado a esta medida. En lo referente a la guerra en Ucrania, más de 9 millones de ucranianos continúan sin electricidad tras los últimos ataques rusos contra infraestructuras estratégicas del país, lo que les impide acceder a servicios como la calefacción o el agua potable en medio de un clima invernal. Las autoridades ucranianas han informado que los cortes de electricidad se conciernen casi todas las regiones del país en medio de las celebraciones de las fiestas de fin de año. Y tal como saben, desde hace varios días ha vuelto a aumentar la tensión entre Serbia y Kosovo. Serbia informó este martes que puso a sus fuerzas armadas en alerta debido al aumento de la tensión en Kosovo, al tiempo que anunció que todas las medidas para proteger al pueblo y preservar el país están preparadas. Un tiroteo en una región del norte de Kosovo está al origen del aumento de las tensiones entre ambos países. Este incidente ocurrió en un poblado donde serbios locales han estado erigiendo bloqueos de caminos en las últimas 2 semanas y en el que ha habido fuertes tensiones.
Y hablándoles siempre del conflicto entre Serbia y Kosovo, los dos países conocieron varias tensiones y guerras desde su separación, pero como nació el conflicto entre Belgrado y Pristina es lo que nos va a explicar a continuación Merim Labri. Kosovo es un pequeño país sin salida al mar de los Balcanes, fronterizo con Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. La historia de Kosovo como nación independiente es muy reciente. Antes perteneció a Serbia y antes de eso a Yugoslavia. Tras la desintegración de la antigua Yugoslavia en la década de 1990, Kosovo buscó su propia autonomía, pero Serbia respondió con una fuerte represión contra los albaneses étnicos que buscaban la independencia. Esto terminó con una campaña de bombardeos de la Alianza del Atlántico Norte contra Serbia entre marzo y junio de 1999. Las fuerzas serbias se retiraron de Kosovo, pero para muchos albano-kosovares y serbios el conflicto nunca se ha resuelto. La OTAN dejó una base en Kosovo que actualmente cuenta con 3.762 efectivos. En el año 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia, reconocida por 99 de los 193 países de las Naciones Unidas, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y 22 de los 27 miembros de la Unión Europea. Pero Rusia y China, que no la reconocen, han bloqueado el ingreso de Kosovo en la ONU. Ni Kosovo ni Serbia están en la Unión Europea. Serbia es país candidato desde el año 2012 y Kosovo ha presentado su candidatura en este 2022. En lo referente a Afganistán, la ONU ha llamado a los talibanes afganos a levantar las inimaginables restricciones que fueron impuestas a las mujeres, ello antes de ponerles en guardia contra las terribles consecuencias para todos los afganos. Recordar que los talibanes habían, en el espacio de pocos días, vetado a las mujeres y niñas cruzar estudios universitarios y trabajar en ONGs, naciones o internacionales. En China, el próximo 8 de enero entrará en vigor la medida que flexibiliza la entrada al país, eliminando la famosa cuarentena en hoteles centralizados que era obligatoria para todos los pasajeros entrantes en el país. El anuncio de la medida, que mantiene solo el requisito de facilitar un resultado negativo de test de COVID-19 de 48 horas antes de la salida, ha provocado una avalancha de compra de billetes de avión. Tras los anuncios de la relajación de restricciones y con el incremento de infectados en China, ahora son otros países los que comienzan a exigir pruebas de COVID-19 para permitir la entrada de ciudadanos chinos, por ejemplo, Japón e Italia. Indonesia ha informado de que el número de migrantes rohingyas que han llegado al país durante la jornada del lunes es de 185 personas. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, estas personas han permanecido en el mar durante un mes en condiciones terribles, sin alimentos y agua suficientes, mientras los estados de la región miran para otro lado. Varios informes hablan de unas 20 personas que habrían muerto a la espera de ser rescatadas. En lo referente al temporal de Estados Unidos, la tormenta Elliott continúa azotando localidades de Estados Unidos con calamitosos resultados. El número de las víctimas continúa en ascenso, alcanzando en las últimas horas más de 62 muertos a raíz de esta ola de frío polar que ocasionó también apagones de energía y traumas en el transporte terrestre y aéreo. Al mismo tiempo, el presidente americano Joe Biden ha declarado hoy el estado de emergencia en Nueva York, así como ha ordenado asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta estatales y locales debido a las condiciones de emergencia. Pues esto ha sido todo para esta noche. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir toda la actualidad en nuestras diferentes redes sociales. Hasta mañana.